Hola, mi nombre es Luisa Hernández y les voy a hablar del método de control de velocidad para motores eléctricos de inducción. Los autores son Bautista Umar, Hernández Lisset, su servidora, Lemus Félix y Portillo Saúl. Un breve resumen de lo que abordaremos el día de hoy. Como ya mencioné, es el método de control vectorial, en donde analizaremos algunas de sus características, ventajas, desventajas, formas de implementación, simulación, etc. En nuestro contenido se va a encontrar lo que es el resumen que ya mencioné, la introducción y antecedentes, características del método de control, modelo y diagrama de bloques del control, ventajas y desventajas, forma de implementación, simulación, las conclusiones y las fuentes de consulta. Empezaremos con la introducción y antecedentes. Bien, pues a finales de los años 60, Hazel y Blaschke desarrollaron el principio del método de control vectorial, el cual tiene como el objetivo el control de par electromagnético generado por el motor, en donde se utiliza la teoría de vectores espaciales que simplifica su control, convirtiéndolo en las variables a controlar en vectores. Bien, hablaremos de las características del método de control. Una de las características es que mantiene el flujo magnético constante, por lo que se puede realizar el control del par del motor mediante la corriente, o sea que se puede modificar y regular de manera independiente. Otra característica es que se clasifica en métodos directos e indirectos. Los métodos directos se basan en la medida directa mediante sensores de la magnitud y posición del flujo rotórico, y los métodos indirectos determinan el flujo rotórico a partir del modelo matemático del motor y midiendo las variables como las corrientes, velocidad o posición. Muy bien, lo que tenemos aquí es el modelo y diagrama de bloques de control y vamos a comenzar con la parte inferior, que va a ser un esquema general de un sistema de control por campo orientado usando el método indirecto. El método indirecto va a ser una forma de implementación que más adelante vamos a hablar. Entonces lo que podemos observar es cómo a partir de las medidas de corriente y velocidad, utilizando precisamente el modelo de flujo, se obtienen las corrientes en el nuevo sistema de referencia giratorio. También vemos que la corriente de magnetización es la corriente que genera el flujo del motor y por tanto la variable a controlar junto con el par eléctrico que se obtiene a partir de las corrientes que podemos observar. Por otro lado, en la parte de en medio, un poco a la izquierda, vemos los controladores. Los controladores de flujo y par determinan las órdenes de las corrientes con las que se debe alimentar el motor. Un poco más hacia la derecha encontramos el bloque de circuito de desacoplamiento, que precisamente se va a utilizar de calcular las tensiones que se van a añadir a las ya calculadas por el control. Y por último, vamos a tener el control que genera las tensiones de alimentación, que se va a transformar a un sistema fijo en el estator, y estas se van a utilizar para determinar los disparos necesarios de la electrónica de potencia. Como digo, esto es el esquema del método indirecto. Vamos a ver que también existe un método directo y eso lo vamos a hablar un poco en las formas de implementación un poco más adelante. Ahora continuaremos con sus ventajas y sus desventajas. Como principales ventajas tenemos que tienen la capacidad para generar el máximo del par del motor a bajas velocidades. También tiene un mejor comportamiento dinámico para variaciones de par. Y por último tenemos que tiene una alta eficiencia para cada punto de operación en un amplio rango de velocidades. Como principales desventajas es que funciona a bajas velocidades. También existe una complejidad a la hora de la implementación, esto es debido a la potencia de cálculo necesaria. También este control, el control vectorial, puede provocar fallos mecánicos y este también resulta muy costoso. Ahora bien, vamos a hablar sobre las formas de implementación. Como dije, tenemos métodos directos y métodos indirectos. Empezando por los métodos directos, fue sugerido inicialmente por Blaschke y se basa en la medida directa mediante sensores de la magnitud y posición del flujo rotórico. Esto requiere situar sondas de efecto Hall o bobinas exploradoras en el entrehierro o las ranuras del estator, y es un método que se ha desechado en la actualidad ya que requiere la modificación de la máquina y las sondas a veces se ven afectadas por los cambios de temperatura. Por otro lado, tenemos los métodos indirectos.
Estos fueron propuestos por Hayes y se basa en determinar el flujo rotórico a partir del modelo matemático del motor, y ambos métodos son generalmente más sensibles a las variaciones de los parámetros durante la operación del motor, y ambos métodos implican conocer los parámetros del motor implicados en el modelo de manera precisa. El problema principal de los métodos indirectos es su funcionamiento a bajas velocidades. Y bueno, también se ha desarrollado una forma de implementación llamada sensorless, que bueno, esta se desarrolla dentro de los métodos indirectos y se ha hecho, en este método sensorless prescinde del sensor de posición o velocidad utilizado en el control. Además de generar un costo adicional, supone un problema mecánico añadido al montaje del motor eléctrico. Estos pueden resolverse utilizando métodos basados en observadores. Sin embargo, los métodos en observadores tienen una aplicación más general y se usan cuando alguno de los estados del sistema no es observable. Y con todo esto, en la parte izquierda, dado que todos estos métodos, ya sean sensorless o no, utilizan modelos del motor, se han desarrollado en los últimos años numerosos algoritmos que permiten disponer de un modelo válido del motor en todo el rango del funcionamiento. Y estas son algunas de las formas de implementación, principalmente los métodos directos e indirectos, y el sensorless es como se desarrolló a partir de los métodos indirectos. Y anteriormente analizamos el esquema de estos métodos en donde podemos observar y detallar algunos aspectos importantes. Hola, mi nombre es Omar Bautista Zamora y yo presentaré la simulación de control vectorial mediante la interfaz de Simulink en el software de MATLAB. Me tomé la libertad de destacar las partes más importantes de este diagrama, con lo cual nos encontramos con un Power Goal, que es el bloque que nos va a permitir simular los bloques dentro del Tool Blocks. También contamos con dos fuentes de corriente directa, con una polarización positiva y una de polarización negativa, y en medio de ellas encontramos con una fuente neutra, en este caso es una tierra. Ambas van conectadas a un inversor de corriente directa y corriente alterna. Tenemos una máquina síncrona en este caso es un tipo motor jaula de ardilla que tiene un par resistente, por lo general es 0, esto quiere decir que arrancan en vacío. Este motor jaula de ardilla nos entrega pues señales de salida, en este caso nos entrega 3 líneas de corriente del estator A, B y C, ambas van conectadas a un osciloscopio para ver el comportamiento de estas señales. Abajo de él nos encontramos con la velocidad del estator, está conectada a un bloque de ganancia de 60 entre 2 por pi para ver las convertidas los RPM en radianes por segundo, y van conectadas también a un osciloscopio, el cual nos va a permitir ver el comportamiento de esta señal, al igual que un display. Abajo nos encontramos con el par electromagnético para ver los RPM que nos entrega el motor, y también está conectados a un osciloscopio y a un display para ver el comportamiento de las señales de salida del motor. De la parte superior izquierda nos encontramos con el bloque más importante, en este caso es el bloque de control vectorial, o también llamado control de campo orientado, el cual orienta el campo magnético del estator, y así es como lo puede controlar. Tiene 5 entradas de valores, en este caso de la parte superior e inferior cuenta con 2 constantes, que es la corriente de referencia y el voltaje de referencia. También está conectado por la velocidad de referencia del eje del motor, que en este caso es otra constante y puede ser cualquier valor. También está conectado con un bloque de ganancia de 2 por pi en 360 para ver los RPM convertidos en radianes por segundo. Y está conectadas a las líneas de corriente del estator A, B y C mediante multiplexores. Los multiplexores se encargan de separar las señales que nos entrega el motor. Y está conectada el bloque de control vectorial, también tiene una visualización, la cual se encarga de mostrarnos en una gráfica o en cualquier tipo de panel o serial, la representación de las señales o interacción de las señales. Nos entrega una salida llamada G que va conectada al inversor de corriente directa corriente alterna, el cual es como un PWM que hace que genere una señal de corriente alterna con una frecuencia y tensión pues determinada.
y también está conectadas pues esas líneas de corriente del estator a medidores de corriente que está entre el inversor y el motor tipo jaula de ardilla. Todo en conjunto pues hacen la simulación de control vectorial de un motor. Conclusión. Como hemos observado a lo largo de este trabajo, podemos ver cómo el control vectorial destaca sobre otros métodos de control por ciertas ventajas, dentro de las cuales está el generar el par máximo a bajas velocidades, además de que este presenta un buen comportamiento dinámico para variaciones de par, y no podemos olvidar que tiene una muy buena eficiencia en un rango amplio de velocidades. Por último, compartimos nuestras fuentes de consulta, que en este caso fue un artículo de una revista científica. Este artículo fue publicado por Arnaz, García y Miguel. Este artículo está titulado como Métodos de control de motores de inducción, síntesis de la situación actual, y fue publicado en el año del 2016. Gracias por su atención.